Imagina un lugar olvidado por el tiempo, donde el sonido de los rieles resuena en el silencio de la noche. Una estación abandonada, rodeada de secretos que pocos se atreven a desentrañar. Esta es la historia de la última estación antes del fin, un punto final para trenes que nunca deberían haber llegado allí. Hay relatos curiosos sobre estaciones como esta en diferentes partes del mundo. Lugares donde los trenes llegan vacíos, pero llevan algo más que pasajeros. En una ciudad perdida en Europa del Este, los habitantes juran haber visto luces extrañas, provenientes de los rieles a medianoche. Los trenes aparecen sin previo aviso, deslizándose suavemente por los rieles oxidados. No hay conductores, ni pasajeros, solo vagones vacíos. Dicen que quien se acerca escucha susurros que vienen de las ventanas cerradas, palabras que parecen venir de otra época. El nombre de esta estación nadie sabe con certeza. Algunos la llaman Estación Fantasma. Otros prefieren no mencionar su nombre en voz alta. Historiadores locales afirman que la construcción fue abandonada tras un accidente fatal en los años 1930. Pero, ¿eso explica todo? A lo largo de los años, testigos han relatado visiones perturbadoras, figuras humanas sentadas en las ventanas de los vagones, incluso cuando están completamente vacíos. Lo que más intriga es que ningún tren que entra en la estación jamás sale nuevamente. Especialistas intentaron investigar el fenómeno, pero todos los equipos fallan al acercarse a los rieles. Existen registros antiguos de empleados ferroviarios que afirman haber recibido órdenes misteriosas para redirigir trenes hacia esta estación. Las instrucciones venían de fuentes desconocidas, escritas a mano en papeles amarillentos y entregadas sin explicación. ¿Será posible que alguien controle estos eventos desde las sombras, o estamos tratando con algo mucho mayor de lo que podemos imaginar? Volvamos al inicio de esta leyenda. Todo comenzó con una carta enviada por un empleado ferroviario. Él describió detalles espeluznantes sobre trenes que llegaban sin horarios marcados y desaparecían poco después. Según él, había algo mal con los rieles. Parecían brillar levemente bajo la luz de la luna, como si estuvieran hechos de un material desconocido. Curiosamente, nadie podía encontrar registros oficiales sobre la construcción de esa línea ferroviaria específica. Investigadores independientes comenzaron a explorar el lugar, pero sus descubrimientos siempre fueron inconclusos. Un grupo llegó a instalar cámaras nocturnas en el área, pero todas las grabaciones fueron borradas automáticamente. Otro detalle intrigante es que los animales evitan la región. Ni los pájaros vuelan sobre la estación. Los habitantes cercanos afirman que cualquiera que pasa mucho tiempo cerca de la estación comienza a escuchar voces familiares. Estas voces generalmente pertenecen a personas ya fallecidas, planteando preguntas sobre conexiones sobrenaturales. Entre los relatos más famosos está el caso de María K., una joven que decidió visitar la estación sola. Ella dijo haber entrado en uno de los vagones y encontrado pertenencias personales dejadas atrás, sombreros, zapatos e incluso fotografías antiguas. Cuando intentó salir, notó que la puerta estaba cerrada. Fue encontrada horas después, temblando de miedo, incapaz de explicar cómo logró escapar. Desde entonces, historias como la de María ganaron prominencia entre los entusiastas del paranormal. La pregunta que queda es, ¿por qué estos trenes siguen llegando? ¿Quién los envía? Y, más importante aún, ¿cuál es el destino final de estos vagones? Ahora que sabemos más sobre los relatos iniciales, exploremos las teorías que rodean estos trenes misteriosos. Algunas personas creen que son portales a otra dimensión, transportando energías o entidades invisibles.
Otros sugieren que estos trenes llevan fragmentos de memoria del pasado, preservados en cada vagón vacío. Hay quienes defienden la idea de que la estación es una especie de limbo ferroviario, donde almas perdidas esperan su próximo viaje. Entre las historias más populares está la leyenda de un maquinista fantasma que aparece en las proximidades de la medianoche. Él usa uniformes antiguos y camina por los rieles como si estuviera buscando algo o alguien. Testigos afirman que el maquinista nunca mira directamente a ellos, pero su mirada parece seguir a quien lo observa. Curiosamente, algunas de estas testigos relataron sueños vívidos tras el encuentro, siempre involucrando viajes interminables en tren. Estos sueños a menudo terminan con la visión de un paisaje desolado, cubierto por una niebla densa. Especialistas en fenómenos paranormales especulan que la estación podría ser un punto de convergencia entre realidades paralelas. Esto explicaría por qué objetos personales son encontrados en los vagones. Tal vez pertenezcan a personas que cruzaron accidentalmente a otro plano. Pero no solo objetos desaparecen. Hay casos documentados de personas que desaparecieron al intentar investigar los trenes. Un ejemplo famoso es el de Víctor L., un fotógrafo que decidió registrar imágenes de la estación durante la madrugada. Sus últimas fotos muestran figuras humanas dentro de los vagones, aunque juraba estar completamente solo en el momento del clic. Después de eso, Víctor desapareció sin dejar rastro. Su cámara fue encontrada días después con todas las fotos borradas, excepto una imagen borrosa de un rostro en el reflejo de una ventana. La imagen capturada por Víctor se convirtió en uno de los registros más controvertidos sobre la estación. El rostro reflejado en la ventana parecía humano, pero había algo extraño en sus rasgos. Era como si estuviera hecho de sombras. Analistas intentaron ampliar la foto, pero cuanto más detalles se revelaban, más distorsionada la imagen se volvía. Algunos creen que esta sea la prueba definitiva de actividad paranormal en la región. Otros argumentan que es solo una coincidencia óptica. Sin embargo, el caso de Víctor no es único. Otras personas también han relatado experiencias inexplicables al fotografiar o filmar el lugar. Una mujer llamada Elena R. dijo haber grabado un video mientras caminaba por la plataforma. Al revisar las imágenes, notó algo aterrador. En un momento dado, ella aparece caminando sola, pero hay una segunda figura detrás de ella, una silueta alta y oscura que no estaba allí cuando filmó. Cuando se dio cuenta, Elena regresó inmediatamente a la estación para verificar. No había nadie allí. Estos relatos plantean una pregunta importante. ¿Estamos tratando con algo inteligente? ¿Algo que sabe que estamos observando? Además, existen leyendas locales que conectan la estación a eventos históricos marcantes. Dicen que trenes similares fueron vistos en áreas devastadas por guerras, epidemias o tragedias naturales. Estos trenes supuestamente recogían los espíritus de los muertos, llevándolos a un lugar desconocido. Si esto es verdad, entonces la última estación antes del fin sería nada menos que un terminal para almas en transición. Pero, ¿cuál sería el próximo destino de estas almas? ¿Y por qué algunos trenes permanecen en la estación indefinidamente? Ahora que exploramos las teorías y los relatos, profundicemos en los nombres que más intrigaron a los seguidores de este canal. Entre los casos más comentados está el de Alexander D., un historiador aficionado obsesionado con estaciones abandonadas. Él dedicó años investigando trenes fantasmas y publicó videos detallados sobre sus descubrimientos. Su trabajo atrajo a miles de curiosos, pero también generó controversia cuando desapareció misteriosamente en 2018.
Antes de desaparecer, Alexander publicó un video enigmático. En él afirmaba haber encontrado la verdadera función de la última estación antes del fin. El video termina abruptamente con una imagen temblorosa de rieles brillando bajo la luz de la luna. Después de eso, nunca más se supo de él. Otro nombre que resuena entre los seguidores es el de Sofía M., una escritora que escribió un libro basado en su visita a la estación, titulado Vagones vacíos, almas llenas. El libro rápidamente se convirtió en un bestseller en el nicho de historias no contadas. Sin embargo, Sofía recibió críticas pesadas de escépticos que cuestionaban la veracidad de sus relatos. A pesar de eso, ella continuó defendiendo su historia, diciendo que cada palabra era real, incluso los eventos más surrealistas. Uno de los capítulos más famosos describe cómo Sofía encontró un billete dentro de un vagón, escrito en una caligrafía antigua. El billete decía solo: «No abordes, ellos están esperando». Desde entonces, juró nunca más volver a la estación. Además de estos dos nombres, otro caso que ganó notoriedad fue el de Lucas T., un youtuber que intentó hacer una transmisión en vivo de la estación. Durante la transmisión en vivo, los espectadores reportaron sonidos extraños provenientes del audio, incluyendo voces susurrando frases ininteligibles. La transmisión fue interrumpida repentinamente, y Lucas nunca explicó qué ocurrió esa noche. Estos tres nombres, Alexander D., Sofía M. y Lucas T., se convirtieron en referencias para quienes buscan entender los misterios de la estación. Pero hay algo que conecta estas historias más allá de las coincidencias. Todos mencionaron sentir una presencia inexplicable mientras estaban allí. Para Alexander era como si alguien o algo estuviera observando cada movimiento suyo. Sofía describió una sensación opresiva, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de energía negativa. Ya Lucas afirmó haber sentido manos invisibles tirando de él suavemente mientras caminaba por la plataforma. Estas descripciones plantean otra pregunta. ¿La estación elige a sus víctimas? ¿O cualquier persona puede ser afectada? Existen relatos de turistas que visitaron el lugar solo por curiosidad y salieron ilesos, excepto por sueños recurrentes involucrando trends. Por otro lado, aquellos que demostraron intención de investigar profundamente parecen haber enfrentado consecuencias más severas. Esto sugiere que la estación reacciona de acuerdo con el nivel de intrusión o curiosidad de las personas. Algunos especialistas en fenómenos paranormales llaman a esto inteligencia adaptativa, la idea de que ciertos lugares poseen conciencia propia. Si esto es verdad, entonces la estación no sería solo un punto final, sino también un guardián de secretos insondables. Hay rumores de que algunos habitantes locales realizaban rituales en las proximidades para aplacar fuerzas desconocidas. Estos rituales incluían dejar ofrendas, flores, velas e incluso objetos personales al lado de los rieles. Curiosamente, muchos afirman que los trenes fantasmas aparecían con menos frecuencia tras estas ceremonias. ¿Será que estos gestos funcionaban como una forma de comunicación con la entidad responsable de la estación? La idea de comunicación con una entidad desconocida plantea preguntas aún más profundas sobre la naturaleza de la estación. Algunos investigadores sugieren que los rituales realizados por los habitantes podrían haber sido un intento de negociar con fuerzas sobrenaturales. Esta práctica no es exclusiva de esta región. Relatos similares existen en culturas alrededor del mundo, donde las personas ofrecen presentes para apaciguar espíritus inquietos.
En el caso de la última estación, antes del fin, las ofrendas parecen tener un propósito específico: mantener a los trenes fantasmas alejados. Pero ¿qué representan realmente estos trenes? ¿Serían manifestaciones físicas de almas perdidas o algo aún más complejo? Un seguidor de este canal compartió una teoría fascinante. ¿Y si los trenes fueran una forma de colección? En Noi, esta hipótesis, cada tren llegaría llevando fragmentos de vidas interrumpidas, objetos, memorias e incluso energías humanas. Esto explicaría por qué se encuentran artículos personales en los vagones y por qué los testigos reportan ver figuras familiares en las ventanas. Otro detalle intrigante es que algunas de estas figuras parecen estar atrapadas en el momento exacto de sus muertes. Los testigos describen destellos de pasajeros usando ropa antigua, con expresiones de pánico o dolor eternizado en sus rostros. Estas descripciones refuerzan la idea de que la estación funciona como un punto de transición para aquellos que no pudieron seguir adelante. Sin embargo, hay otro grupo de teorías que sugieren que la estación no es solo un terminal, sino también un portal activo. Según esta línea de pensamiento, los trenes no solo llegan, sino que también parten, pero hacia destinos que no pertenecen a nuestro mundo. Esto explicaría por qué algunos trenes desaparecen completamente tras llegar a la estación, sin dejar rastro. Entre los eventos más perturbadores está el relato de un grupo de amigos que decidió explorar la estación durante una noche de tormenta. Armados con cámaras y grabadoras, esperaban capturar evidencias paranormales. Lo que ocurrió fue más allá de sus expectativas. Al revisar las grabaciones, notaron que los rieles comenzaron a brillar intensamente momentos antes de que un tren apareciera. El sonido del tren era diferente a cualquier cosa que hubieran escuchado antes. Un rugido bajo y constante, como si viniera de muy lejos. Cuando el tren finalmente se detuvo, juraron haber visto puertas abriéndose automáticamente, incluso sin nadie conduciendo. Dentro de los vagones había filas de asientos ocupados por figuras silenciosas, todas mirando directamente a la cámara. El grupo quedó paralizado, incapaz de moverse mientras las figuras permanecían inmóviles, observándolos. Tras unos minutos, las puertas se cerraron nuevamente y el tren desapareció, dejando solo el eco de su partida. Las grabaciones muestran algo aún más extraño. Cuando las puertas se cerraron, una de las figuras saludó a la cámara. Este gesto fue interpretado como una advertencia o tal vez una invitación. Hasta hoy, nadie sabe con certeza. Otro evento marcante involucró a un equipo de científicos que instaló equipos para medir actividades electromagnéticas en el área. Durante la noche, los instrumentos registraron picos anómalos de energía coincidiendo con la llegada de un tren fantasma. Curiosamente, estos picos no cesaron cuando el tren desapareció. Por el contrario, continuaron aumentando hasta que los equipos fallaron. Cuando los científicos regresaron al lugar al día siguiente, encontraron sus dispositivos completamente destruidos, como si hubieran estado expuestos a una fuerza extrema. Estos eventos demuestran que la estación no es solo un lugar misterioso, sino también una entidad activa que responde a la presencia humana. La reacción de la estación a la presencia humana sugiere que no es solo un punto final, sino también una entidad consciente. Esta conciencia parece manifestarse de maneras diferentes, dependiendo del nivel de intrusión o intención de las personas. Para algunos, la estación actúa como un observador silencioso, permitiendo breves vislumbres de sus secretos sin causar daño. Para otros, sin embargo, se revela como algo más hostil, una fuerza que prueba los límites de aquellos que se atreven a invadir su territorio. Un ejemplo marcante de esta dualidad es el caso de Marta K.,
una exploradora urbana que visitó la estación en busca de fotos para su blog. Ella describió su experiencia como una danza peligrosa con lo desconocido. Mientras fotografiaba, sintió una sensación creciente de ser vigilada. Al revisar las imágenes, notó algo que no había percibido antes. Una figura oscura reflejada en la ventana de un vagón, parada justo detrás de ella. Lo que hace este relato aún más aterrador es que Marta juró estar completamente sola en el momento del clic. Días después, comenzó a tener sueños recurrentes con el mismo vagón, siempre vacío excepto por una sola figura sentada al fondo. En cada sueño, la figura parecía acercarse lentamente hasta que Marta despertaba jadeando, incapaz de volver a dormir. Otro aspecto intrigante de estas historias es que muchas de ellas involucran elementos que trascienden el tiempo y el espacio. Los testigos reportaron ver trenes llegando con placas de identificación fechadas de décadas atrás, algunas incluso del siglo XIX. Esto plantea la posibilidad de que la estación sea una especie de puente temporal, conectando diferentes épocas y realidades. Si esto es verdad, entonces los trenes fantasmas podrían ser viajeros involuntarios atrapados en un ciclo infinito entre pasado, presente y futuro. Pero, ¿cuál sería el propósito de este puente? ¿Y quién o qué controla su funcionamiento? Llegamos al clímax de esta historia. La última estación antes del fin sigue siendo un enigma insondable, rodeado de misterios que desafían la lógica. Entre todos los nombres mencionados en este video, hay uno que se destaca como el más emblemático, el de Alexander D., el historiador desaparecido. Su obsesión por la estación culminó en un desenlace trágico, pero sus descubrimientos continúan resonando en las mentes de los curiosos. Antes de desaparecer, dejó un mensaje críptico en su último video. Los rieles brillan porque llevan memorias. Esta frase fue interpretada de varias maneras, pero la más aceptada es que los rieles son conductores de energía residual, fragmentos de vidas interrumpidas. Sofía M., la escritora, también dejó su marca al conectar estas memorias a las figuras vistas en los vagones. Su libro sugirió que estas figuras son reflejos de almas atrapadas en momentos traumáticos, incapaces de seguir adelante. Ya Lucas T., el youtuber, trajo una perspectiva moderna al capturar sonidos inexplicables durante su transmisión en vivo. Estos sonidos fueron analizados por expertos en audio paranormal, que afirmaron detectar voces hablando en idiomas desconocidos. Juntos, estos tres nombres forman un triángulo de evidencias que apunta a una verdad perturbadora. La estación no es solo un lugar físico, es un limbo, un portal y tal vez incluso una prisión para aquellos que no pudieron escapar de sus propios destinos. Pero la pregunta final permanece: ¿será posible romper este ciclo? ¿O estamos condenados a observar mientras los trenes siguen llegando vacíos y eternos? Tal vez la respuesta esté en nuestras propias elecciones, en cómo decidimos enfrentar lo desconocido. Porque al final de todo, la última estación antes del fin no trata solo de trenes fantasmas o figuras misteriosas. Se trata de lo que queda cuando todo lo demás se va. Memorias, secretos y preguntas que quizás nunca tengan respuestas.